Padre y Dios de amor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de volver a abrir tu palabra para recibir vida por medio de ella. Permite que precisamente esto sea pan de vida, agua de vida, verdadera comida espiritual y verdadera bebida espiritual. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema para hoy se titula El poder de la palabra y quiero comenzar con una pregunta. Yo no sé si ustedes pueden percibirlo, que es lo que tengo en mi mano aquí. Es una pequeña hojita de pasto, de grama, de hierba, una pequeña hoja de hierbita, ¿verdad? Es muy pequeña, muy flexible. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué hay en toda la naturaleza más frágil e indefenso que esta hojita? Pocas cosas, ¿no? Puede ser que nos venga a la mente alguna otra cosa, pero pocas cosas son tan frágiles o más frágiles que esto. Pero, ¿acaso no nos hemos fijado en el maravilloso y asombroso poder que esta pequeña hojita manifiesta? Y hago la pregunta porque nosotros vemos este tipo de hojas todos los días, le pasamos por el lado al pasto, a la grama, a la hierba, y, muchas veces no nos detenemos a pensar en el poder que se manifiesta en esta pequeña hoja. Y es que ella brota en muchos lugares distintos. Ella brota en tierra sueltecita, ella brota en tierra dura, ella brota hasta en la brea, hasta en el asfalto, ella brota. Y yo no sé cuántos de ustedes se sorprenden de ver cómo un lugar recién asfaltado en pocos días puede comenzar a brotar una hierbita como esta. Algo tan frágil, algo tan débil, algo tan fácilmente aplastado, manifiesta un poder tremendo al irrumpir en la tierra, romper la tosca tierra, la tierra más dura, la arcilla más dura, el asfalto más duro, el cemento más duro, comienza a romper. Y creando una apertura en esa superficie tan dura. O sea, si nosotros consideráramos, es más, si tratáramos con nuestras propias manos de tomar esta hojita que yo tengo aquí mismo en mi mano y tratáramos de romper la brea, romper el asfalto, romper el cemento, romper la tierra con ella, si tratáramos aún de romper no una tierra dura, aún si tratáramos de insertarla y ponerla en una tierra suave y sueltecita, se nos haría difícil hacerlo así, ¿no? Tendríamos que romperlo con otros utensilios y elementos para poder poner esta hojita allí. Sin embargo, esta hojita tan frágil y tan débil logra romper el terreno más duro y establecerse sobre el mismo. Y definitivamente que no es por un poder que tiene en sí misma, porque ella es muy frágil y muy débil, y aún nosotros tomándola, tratando de insertarla de vuelta, no podemos hacerlo. Tiene que ser por un poder que no está en la misma hierba, que es lograda esta maravilla y este fenómeno. Realmente nosotros estamos rodeados de fenómenos en la naturaleza y no nos damos cuenta. La Biblia nos dice que es el poder y la vida de la palabra de Dios
lo que hace crecer esta hierba y romper los terrenos más duros. Sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice que es el poder de Dios que hace que esta frágil y débil y aparentemente no tan importante hoja de hierba pueda romper el terreno más duro. Es el poder y la vida de la palabra de Dios lo que lo logra. Y para esto quisiera que comenzáramos considerando algunos versículos en Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Se nos dice lo siguiente: y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Que es Dios quien dijo, produzca la tierra hierba verde, y fue así. Es decir, es la palabra de Dios, es el poder de la palabra de Dios lo que hace que la tierra pueda producir hierba verde y esta hierbita pueda levantarse y romper una superficie que es más fuerte y más dura que ella. Y se nos dice en el versículo que esto ocurrió así, y produjo la tierra hierba verde. Y Dios vio que era bueno. Para Dios es bueno que este fenómeno ocurra. Y es que Dios nos enseña muchas lecciones a través de la naturaleza. Y para Dios es bueno ver cómo nosotros podemos aprender de la naturaleza estas lecciones que nos van a ser muy útiles en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios. Y nos hacemos la pregunta también, ¿verdad? ¿Es acaso este acto de Dios decir, de Dios hablar y decir que la tierra produzca hierba verde y que por el poder de la palabra de Dios es que la tierra produjo hierba verde? ¿Acaso esto es solamente un acto en el pasado que ocurrió en la creación hace muchos años atrás? ¿O es esto un acto que ocurre constantemente? ¿Acaso la palabra de Dios no es poderosa para hacer aquello que dice que ocurre? Consideremos lo que nos dice el Salmo 147, versículo 8. Dice, el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Miren qué interesante que en el Salmo 147:8 se nos dice que Dios es quien hace, no quien hizo, sino quien hace a los montes producir hierba. Es Dios quien hace. Se nos dice en tiempo presente para que sea aplicado a cualquier tiempo. Es Dios quien hace a los montes producir hierba. Dios, por el poder de su palabra, como lo vimos hace un momento en Génesis capítulo 1, es quien hace producir hierba, quien hace que esa hoja de hierba pueda romper el terreno tosco, la tierra dura, aún el asfalto duro, y salga a la superficie. Es muy interesante esto, ¿no? Y leemos en Hechos 17:24 que nos confirma que esto no es un acto solamente en el pasado, sino que verdaderamente el poder de la palabra de Dios está constantemente en acción, dando vida a todo lo que tiene vida. Dice Hechos 17:24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo,
pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Volvemos a hacer, ¿verdad?, señalamiento del tiempo verbal. Dice que Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Él Él da vida a todos. No dio vida, sino que Él da como un acto constante. Él da vida a todos y también da respiración a todos y les da todas las cosas a todos. Aquí vemos a un Dios que no está distante y lejano, sino un Dios que está momento tras momento, segundo tras segundo, de forma continua y sin detenimiento, dando vida, respiración y todas las cosas a aquellos, ¿verdad?, que tiene vida. Todo aquello que tiene vida es porque Dios está dando vida. Si tenemos respiración es porque Dios nos está dando respiración. Él da respiración. No simplemente que nos dio respiración, sino que Él da respiración y Él nos da todas las cosas. Tremendo, ¿no? Aquí se nos presenta un Dios que está constantemente involucrado y que quiere estar involucrado en todo lo concerniente a sus hijos. Romanos 1:20 nos dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa. Este versículo nos dice que el poder de Dios, su eterna potencia, el poder eterno de Dios y su divinidad se ven entendidos en la creación del mundo. Así que podemos conocer el poder de Dios en la creación del mundo. Y el poder de Dios consiste en que Él habla y ocurre. Él tiene el poder para decir que algo ocurra y eso ocurre. Su eterno poder es entendido por la creación del mundo. Y cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde, y esa hierba que por sí mismo no tiene fuerza comienza a romper entre medio de la tierra, el poder de Dios, el eterno poder de Dios queda manifestado. Ahora tenemos que recordar que Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Leemos en Efesios 3:9 lo siguiente: y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Algunas versiones más modernas que le han quitado esta última parte. El texto recibido nos dice que Dios creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Y esto no sería un versículo aislado que lo dice, sino que es confirmado por muchos otros versículos. Vamos a leer algunos ahora. Así que Dios crea todas las cosas por medio de Cristo, y Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Cuando algunas traducciones lo traducen como verbo, hay otras traducciones que lo traducen como palabra. En otro idioma es palabra, en inglés es palabra, en griego es palabra. La palabra logos es traducido al latín como verba, que significa palabra, pero la palabra verba suena a verbo y se tradujo del latín al castellano o al español como verbo. Pero la traducción más conocida, más entendida y más aceptada es palabra, aunque eso no anula el significado que se le pueda tener al verbo, ¿no? Cristo es la palabra de Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, quien es la palabra de Dios. Leemos también Colosenses 1 del 15 al 17. Hablando de Cristo dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Aquí hay dos declaraciones muy interesantes. Se nos dice, o sea, hay muchas declaraciones interesantes, pero queremos resaltar dos.
Primero, que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, sea visible o invisible. Ahora, luego nos dice en el 17, y por Él todas las cosas subsisten, todas las cosas se mantienen con vida. Así que vemos cómo el acto de creación no fue solamente un acto en el pasado, y luego se desentiende Dios y Cristo de su creación, sino que Cristo crea todas las cosas y no solamente las crea y les da vida en ese momento de creación, sino que por Él, a causa de Él, debido a Él, todas las cosas subsisten. Es decir, hay una obra constante de parte de Cristo de sustentar, de hacer que subsistan y se mantengan con vida todas las cosas, confirmando así que Dios es que da a todos vida, respiración y todas las cosas como un acto continuo y constante. También leemos en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuevamente se nos presenta a Cristo como el medio por el cual Dios hizo el universo y creó todas las cosas. Y luego se nos presenta también Cristo como el medio por el cual se sustenta todas las cosas. No solamente Dios creó todas las cosas por medio de Cristo, sino que Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Tremendo, ¿no? Enfatizando esto, Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 4, escribió lo siguiente. En el principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con el Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Veamos que Cristo, como la palabra que estaba con Dios, fue el medio por el cual fueron hechas todas las cosas, y dice que sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Nada fue creado sin Cristo, sino que Cristo fue el medio por el cual fueron hechas todas las cosas. Y se nos dice que en Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 9 se nos dice, aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En Cristo estaba la vida, esta vida era la luz de los hombres, y esta luz alumbra a todo hombre que viene al mundo. Es decir, no hay ni un solo hombre, no hay ni un solo ser, no hay ni una sola persona en toda la tierra que no haya sido alumbrado con la vida de Cristo. Toda vida que nace, toda persona que nace, toda persona que viene a este mundo, está recibiendo, es alumbrado por la luz verdadera que es la vida que está en Cristo. Dicen en Juan capítulo 5, versículo 26, que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esto es para que Cristo dé vida a todos los que quiere. Nos continúa diciendo los textos. Y Cristo quiere darle vida a todos porque Él alumbra con su vida, con la vida que está en Él, que el Padre le dio. Él alumbra a todo hombre que viene al mundo. Así que es Cristo quien da vida, es Cristo quien sustenta la vida como un acto continuo, es Cristo que lo hace por medio del poder de su palabra. Miren lo que dice Cristo en Juan 6:63, un texto muy conocido. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En las palabras que Cristo habla hay vida. Esas palabras son espíritu, esas palabras son vida. Y esas palabras representan a la palabra viviente, porque Cristo es la palabra
Y las palabras que habla la palabra contienen la vida misma de la palabra, contienen la vida de Cristo. Por eso es que son espíritu y son vida, contienen su espíritu y contienen su vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También en 1 Corintios 15:45 se nos dice de Cristo que Él es espíritu vivificante. Él es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Leemos así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. El postrer Adán o el segundo Adán se nos dice que es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Tremendo. Y Cristo, como la palabra, nos da su palabra, que es espíritu y que es vida, que nos da de su espíritu, que nos da de su ser, de su vida. 1 Corintios 1:24 dice lo siguiente: pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Aquí se nos dice que Cristo es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque todo cuanto Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de Cristo. Cuanto Dios ha creado, lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la vida del Padre, como dice en Juan 14:6. Tremendo. En primera de Juan, capítulo 1, verso 1, se nos dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien y nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Aquí se le llama a Cristo la palabra de vida o el verbo de la vida. Cristo es la palabra de vida. Cristo es la palabra de Dios que da vida. Cristo es esa palabra que es espíritu y que es vida. Cristo es ese espíritu vivificante que por medio de su palabra nos imparte de su propia vida y de su propio espíritu. Y también esa palabra, Cristo, está lleno del poder de Dios, porque Él es el poder de Dios, el medio por el cual Dios ha hecho todo. Y también en esa palabra de Cristo está incluida el poder vivificador que dio vida a la creación y que lo sustenta. Como Él sustenta todas las cosas por la palabra de su potencia o de su poder, asimismo puede sustentar nuestras vidas. Cristo es poder creador de Dios, es vida, Él es espíritu vivificante, Él es la palabra de vida. No solo creó, sino que sustenta y mantiene con vida todas las cosas, y así todas las cosas en Él y por Él subsisten. Es Cristo como creador aquel que por medio de la palabra de su potencia creó todo y mantiene todo con vida. Él es quien continúa dando vida y sustentando su creación, quien hace que la hierba rompa la tosca tierra. Una hierbita así. Él es quien hace, por su palabra, que la hierba rompa la tosca tierra, el tosco cemento, el duro asfalto. Una pequeña y frágil hojita de hierba que no puede hacer nada por sí misma. Cristo hace que rompa aquello que parece ser y es por naturaleza más fuerte y más duro. Si nosotros le pusiéramos cualquier pedazo, ya sea de tierra, de cemento o de asfalto o cualquier otro material donde normalmente vemos crecer la hierba, si se lo tiramos encima, la aplastaría. La aplastaría. Pero Cristo, en su palabra hay poder para hacer que la hierba rompa ese terreno. Y estamos trayendo esta analogía de la hierba porque la misma Biblia
nos compara a nosotros con la hierba y lo compara con la fragilidad de la vida del hombre. Salmo 103, versículo 15 dice: el varón, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Qué interesante, ¿no? Que el varón, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Florece, pero vuelve a morir rápidamente. Deuteronomio 32:2 se nos dice: goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Está hablando de que Dios va a derramar de su espíritu, va a derramar de su doctrina, hará llover lluvia temprana y tardía, con enseñanza, con doctrina, con razonamiento. ¿Y sobre quién lo hace llover? Sobre la hierba o la grama, siendo un símbolo del hombre. Así que el hombre es comparado con la grama, con la hierba. Isaías 46 nos dice, Isaías 40, versículo 6 dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su piedad como flor del campo. Toda carne es hierba. Salmo 111 dice: mis días son como la sombra que se va, y me he secado como la hierba. Veamos que todo el tiempo el hombre siendo comparado con la hierba es una comparación para que resalte la fragilidad y la debilidad del hombre sin Dios. El hombre sin Dios es tan frágil como la hierba. Isaías 48, muy conocido, dice: se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Veamos el contraste que se está haciendo en este versículo. Se seca la hierba, se cae la flor. Está hablando de la fragilidad de la hierba, está hablando de la fragilidad de la flor, y por lo tanto también está hablando de la fragilidad humana. En contraste con la palabra de Dios, que es poderoso, que permanece para siempre. Una cosa es frágil, una cosa es débil, que es la hierba y la flor, y otra es fuerte y permanece para siempre. Totalmente opuesto. Una muere, otra permanece, no desaparece. No hay manera de destruirla. La palabra de Dios permanece para siempre. Es fuerte para aguantar lo que pueda venir en el camino. Es una palabra firme, es una palabra que permanece, ¿no? Una palabra que se mantiene. Cuán distinto es la hierba y la flor de esta palabra, y cuán distinto es el hombre de esta palabra. Pero estamos haciendo esta analogía, recuerden, para compararlo con el hombre. Primera de Pedro 1:24, Pedro utilizó estas mismas palabras citando a Isaías. Dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. Nosotros tenemos esa fragilidad porque mientras estamos destituidos de la palabra de Dios, mientras no permitimos que la palabra de Dios esté en nosotros, somos tan débiles como esta hierbita que en sí misma no tiene el poder para romper la tierra, mas la palabra de Dios hace que la rompa día tras día. Con la palabra de Dios morando en nuestra vida, recibimos el poder de Dios para vencer todas las tribulaciones y situaciones que se nos presenten en la vida. Quiero traer a colación una historia del ministerio de Jesús. ¿Recuerdan a la viuda de Naín que perdió su único hijo, su hijo unigénito? Nos dice así en Lucas 7 del 11 al 15. Y aconteció después
que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice: mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y diole a su madre. Tremendo. No solamente vemos la ternura y la compasión de Cristo, porque se nos dice que se compadeció de ella. La trató de consolar y le dijo: no llores. Pero no se quedó ahí. Le dijo: no llores porque por lo que venía, ¿no? Por lo que iba a ocurrir. Y dio una palabra. Él dijo: mancebo o joven, a ti digo, levántate. Y vemos el poder de la palabra de Cristo, que aquel que estaba muerto, aquel que no tenía vida, aquel que estaba podríamos decir, en el extremo de lo que es la debilidad, que es estar muerto, comenzó a hablar, y Cristo lo entregó a su madre. Tremendo. Es nuestra mente. Yo nunca he visto algo así, más allá de alguna película o algo así. Lo he leído y mi mente no puede imaginar ni siquiera procesar el asombro y la impresión de contemplar cómo de algo que está muerto, la palabra de Cristo puede impartir vida, puede darle vida y hacerlo vivir. Esa misma palabra que creó todas las cosas, esa misma palabra que mantiene las cosas con vida, también es poderosa para darle vida a algo que está totalmente muerto. Y yo no sé cómo tú te consideras hoy. Yo no sé si tú te sientes débil, yo no sé si tú te sientes frágil, yo no sé si tú te sientes muerto espiritualmente, pero en la palabra de Cristo hay poder para que tú puedas, como la hierba rompe la tierra, también irrumpir sobre aquel pesado terreno o aquella pesada carga que está puesta sobre tu vida. Aquellas tentaciones y aquello que parece ser más fuerte que tú, esa naturaleza carnal, puede ser vencida por el poder de la palabra de Cristo. Tremendo. Segunda de Corintios 12:9. Leemos lo siguiente. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Es cuando reconocemos nuestra debilidad, es cuando nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad y reconocemos que necesitamos un poder externo a nosotros que nos pueda levantar y fortalecer, que entonces realmente estamos preparados para recibir. Es anhelando y teniendo, cobrando conciencia de nuestra necesidad de Cristo, que realmente permitimos a Cristo venir a nosotros y al Cristo morar en nosotros, su vida, su poder, su espíritu. Todo eso comienza a obrar en nosotros una nueva vida. Se nos ha prometido que su gracia es suficiente y que su poder se ha de perfeccionar en nuestra debilidad. Su poder ha de ser hecho más notorio ante todos por medio de nuestra debilidad. Por eso Dios escoge lo débil de este mundo para revelar su gloria. Porque aquello que es débil y que en sí mismo no tiene nada de fuerza ni de mérito, es considerado fuerte por muchos, pero es porque en ellos habita la potencia de Cristo. Cuando los discípulos, que eran en su mayoría discípulos, los discípulos eran en su mayoría pescadores y otros eran hasta publicanos, que eran considerados pecadores, de lo peor de la sociedad. Cuando esos discípulos fueron elegidos por Cristo, ¿cuánto no fue criticado Cristo por esto?
Sin embargo, cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo y dejó comisionada la obra de predicar el Evangelio en sus discípulos, ¿cuántos no se asombraban de que estos hombres sin letra, estos hombres sin educación, estos hombres toscos, hombres ásperos, posiblemente analfabetas, algunos de ellos, o con poca educación, pudieran hablar como hablaban? Simplemente Cristo y Dios quedaba más glorificado por medio de ellos, porque era evidente que era el poder de Dios obrando por medio de ellos. Segunda de Corintios 12, versículo 10, el versículo que le sigue. Dice, por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconocemos la debilidad inherente, en nosotros habita el poder de Cristo. Cuando reconocemos nuestra debilidad y creemos en la palabra de Cristo y la recibimos por fe, entonces somos fuertes y el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El mismo poder que creó todas las cosas, la palabra que habló y ocurrió en la creación, es la misma palabra que puede crear en nosotros un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos esa palabra que tiene poder creador, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y somos criatura nueva, somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y estar en Cristo es recibir su palabra. Así nos lo presenta Juan en Primera de Juan. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús. Y es en Cristo que somos nueva creación, y sin Cristo somos igual de débiles y frágiles que esta pequeña hojita de hierba. Pero en Cristo somos una nueva creación que con Cristo morando en su corazón hace las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bajo esta nueva creación, teniendo un nuevo corazón, dejando que Dios cree en nosotros un nuevo ser, una nueva persona, dejando que Cristo se forme en el interior, es Dios quien hace todas las cosas en nosotros por medio de Cristo Jesús. Así como Dios creó todas las cosas por medio de Cristo Jesús, también Dios por medio de Cristo crea en nosotros un nuevo corazón y hace todas las cosas también por medio de Cristo en nosotros. La promesa de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón está en Ezequiel 36:25 al 27. Nos dice, entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes y que guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Todo esto es lo que Dios hace. Nada de esto lo hace el hombre. Todo lo hace Dios. Dice que Él va a esparcir agua pura. Él va a purificarnos de nuestra impureza. Dice que nos va a purificar de nuestros ídolos, que Él nos va a dar un corazón nuevo. Nosotros no podemos tener un corazón nuevo por nosotros mismos, pero cuando estamos en Cristo Jesús y somos nueva creación, Él pone un corazón nuevo, pone su espíritu dentro de nosotros, un espíritu nuevo dentro de nosotros, quita el corazón de carne, ¿verdad? Perdón, quita el corazón de piedra, perdón, y nos da un corazón de carne. Él pone dentro de nosotros su espíritu y Él hace que andemos en sus leyes y que guardemos sus decretos y los pongamos por obra. Todo esto es obra
de Dios por medio de Cristo en el hombre. Salmo 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto no solo habla de fortaleza como protección, como un muro. Esto también habla de Jehová como la fuerza, como el poder de nuestra vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 28:1 dice: A ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía. No te desentiendas de mí, porque no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Jehová siendo nuestra fortaleza, somos protegidos del sepulcro. Cuando aquellos que descienden al sepulcro lo hacen, es porque la fortaleza de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios, dejó de darles vida, dejó de sustentarlos. Y esto no significa que los que mueren es porque están haciendo algo malo. Hay mucha gente buena que muere, todos hemos muerto, o sea, todos han muerto en la historia y tal vez nos toque a muchos de nosotros también si Cristo no viene antes. Pero el poder vital de Dios, que nos daba vida y aliento y todas las cosas, por alguna razón que Él sabe y en su sabiduría, pues dejó de sustentar nuestra vida en ese momento y permitió que pasáramos al descanso. Pero es la fortaleza de Dios, es su poder lo que nos mantiene con vida, es su poder lo que también nos da la victoria sobre nuestros pecados y debilidades, es su poder lo que nos permite enfrentar la prueba más dura y salir victoriosos, como una pequeña hojita de hierba sale victoriosa cada día, rompiendo por la piedra, rompiendo por el asfalto, la brea, rompiendo por el cemento, rompiendo por la tierra más dura, más árida. Es el poder de Dios que lo hace en la naturaleza y es el poder de Dios, si nosotros se lo permitimos, lo que ha de hacerlo en nosotros por medio de Cristo. Versículo 7 del Salmo 28 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro poder, Él es nuestro escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay poder abundante para nuestra situación. Y está a nuestra disposición. Le vamos a permitir a Cristo morar en nuestro corazón y traer juntamente con Él todo lo que Él es. Traer su palabra poderosa, su vida, su espíritu. Cuando esto ocurra, le alabaremos. Cuando le permitamos esto, vamos solamente a tener palabras de alabanza, porque vamos a ver la potencia de Cristo obrando en nuestra vida. No sé cuál es tu situación, no sé por qué estás pasando, no sé cuál es el peso que llevas, no sé qué aquello que tú ves que parece más grande que tú, no sé cuáles son tus debilidades, no sé cuáles son tus pecados acariciados, yo no sé cuáles son tus luchas espirituales, emocionales y hasta físicas. Pero la promesa es que si la palabra de Dios mora en nosotros, la palabra de Dios en nosotros hará lo mismo que hizo en la creación. Hará milagros. Hará que lo débil se vuelva fuerte. Hará lo que hizo con el hijo de la viuda de Naín, que lo que está muerto viva. Y también hará una nueva criatura en cada uno de nosotros, si así se lo permitimos. Que Dios nos bendiga. Oramos. Padre y Dios de amor, agradecemos tu palabra y agradecemos la lección que tuviste para con nosotros hoy. Pedimos que nos ayude a creer tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón y a permitirte hacer la obra que tú quieres hacer en nuestra vida. Que tú puedas ser glorificado por estos débiles seres humanos que aceptamos tu palabra
y aceptándola aceptamos tu poder, tu espíritu, tu vida. Aceptamos a tu Hijo Jesús. Que pueda quedar manifiesto que es tu poder obrando en nuestra vida. Que si alguna cosa es manifestada, que sea solamente tu potencia obrando en medio de nuestra debilidad. En tus manos queremos poner nuestras vidas. Y yo pongo de manera especial a todos los que escuchan este mensaje para que tú los fortalezcas en sus situaciones. Y ellos crean que en ti hay poder más que suficiente, más que abundante, para transformar su debilidad en fortaleza. Esto, Padre, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.